inicio con la pregunta. Quiero hablar sobre qué es diversidad, qué es educación inclusiva y qué es DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. La diversidad es el reflejo de la sociedad. El niño debe aprender que todos somos diferentes, respetando desde la discapacidad, dejando a un lado la discriminación, la raza, la clase. La diversidad en el aula es muy importante, ya que fomenta una buena relación, nos garantiza una educación inclusiva. La educación inclusiva, pues esta ya garantiza el acceso a una educación de calidad, eliminando las barreras y aumentando la participación para lograr mejores aprendizajes. El DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, pues este ya garantiza la igualdad de oportunidades en el aula y se fundamenta en 3 principios. Ellos son el qué, el aprendizaje, ¿sí? En este, pues, el niño percibe, identifica y categoriza la información del exterior. El segundo es el cómo del aprendizaje. En este, pues, el niño organiza, planifica y ejecuta tareas. Es capaz de expresar sus ideas y de diferenciar de diferentes formas. El tercero es el porqué del aprendizaje. En él, pues, el niño se motiva y se compromete con el aprendizaje. Los elementos que se debería tener en una escuela para una educación inclusiva y una mejor formación o acceso a la educación, pues bueno, esto parte desde elementos estructurales, administrativos, pedagógicos, del qué hacer del docente, de las capacitaciones del docente. Los elementos estructurales, pues, son aquellos que deberían aplicarse en todas las instituciones o deberían tener, que son para darle un mejor acceso a aquellas personas con discapacidad. Por ejemplo, los edificios con ascensores, con rampas. Esto no quiere decir que solamente sea, pues, pensado en las personas con alguna discapacidad, sino que también, pues, lo pueden utilizar cualquier persona que lo necesite. Por ejemplo, pues, por ahí también se puede transportar lo que es el carrito del mercado, el coche, una bicicleta. Todo esto, pues, garantiza de que todo tipo de personas, pues, tengan un mejor acceso a una institución. El diseño universal en el ámbito educativo, pues, trae elementos muy importantes, puesto que él busca desarrollar tecnologías, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluaciones que apoyen el proceso de aprendizaje de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Pues también para que puedan acceder al mismo currículo que los demás estudiantes. Esto, pues, por ejemplo, sería diseñar libros electrónicos con determinadas funciones y características, con la opción de convertir el texto en audio, puesto que, pues, a algunos estudiantes se les dificulta el libro de texto impreso. Entonces, pues, esto sería un método fácil para que ellos puedan tener un mejor rendimiento académico, por decirlo así. Lo otro es, pues, que los docentes también tengan como diferentes métodos o materiales para que el estudiante, pues, pueda elegir el que más le guste o el que más se adapte a su conocimiento. Este elemento, al igual que el estructural del que hablaba anteriormente, el CAS descubrió, pues, que estas tecnologías creadas especialmente para estudiantes con algún tipo de discapacidad, pues también pueden ser utilizadas por estudiantes que no tengan ninguna necesidad aparente. También se descubrió que los estudiantes con discapacidad, pues, aprendían con más facilidad con estas tecnologías. Esto queriendo decir que
La discapacidad pues muchas veces no es por la dificultad del aprendizaje, sino que la discapacidad es pues, debida muchas veces a los materiales que se les dan a los estudiantes, a los materiales didácticos. En la parte de los elementos pedagógicos, trae aportaciones de los recursos digitales. Normalmente, o los elementos más tradicionales utilizados por los docentes en la práctica, son el libro de texto en papel, el discurso oral del docente, las imágenes, los videos. La idea es que el docente disponga de diversos medios de enseñanza, pero que los alumnos escojan el que mejor se acomode a su capacidad y preferencia. En esta parte cobra importancia el uso de los medios digitales, los cuales gracias a sus características de flexibilidad y capacidad puede facilitar enormemente la tarea de individualizar el aprendizaje para atender la diversidad del estudiante en el aula. También es muy importante la capacitación de los docentes, la sensibilización de la comunidad educativa. Para concluir, quiero poner como ejemplo las escuelas rurales, debido a que ellas pues, no pueden garantizar la inclusión de todos los estudiantes y la accesibilidad al conocimiento, debido a que pues, no, en muchas escuelas pues, no tienen la estructura adecuada para todo tipo de estudiantes. Muchas escuelas rurales no cuentan con energía, de este modo pues no pueden hacer uso de las herramientas tecnológicas o del material tecnológico, por ejemplo, ver un video, por ejemplo, en fotocopias. No pueden tener la misma accesibilidad al aprendizaje que de pronto los estudiantes del sector urbano. Hola, muy buenas tardes. Respondiendo a la pregunta ¿qué elementos debería tener una escuela o un colegio para que garantice la inclusión de todos los estudiantes y la accesibilidad al conocimiento? Podemos iniciar hablando de diversidad. Dice que es una realidad que debemos usar como herramienta para el aprendizaje. Es importante que entendamos que somos diferentes en la forma de pensar, de actuar, de sentir, en el color de piel, en la raza, etc. Y que esa diferencia nos hace único. La diversidad va a fomentar en mis estudiantes la solidaridad y el respeto en ellos mismos y en las demás personas. Esto también conlleva a que podamos tener una educación inclusiva, una educación que se preocupe y que garantice el acceso a la educación de calidad, sabiendo que es de todos y para todos. Esta nos ayuda a eliminar las barreras, busca enfocarnos en el respeto, en la aceptación de las personas de todo tipo, por ejemplo, con discapacidades cognitivas, auditivas, visuales, etcétera. Esto conlleva a que todas las personas sin discriminación puedan tener acceso a una educación de calidad. Esta educación se vincula directamente con el diseño universal de aprendizaje. Esto es un modelo que es prometedor, que asegura el acceso a toda la población estudiantil a contenidos y objetivos del currículo ordinario. Dice que se fundamenta en tres principios: el qué, el cómo y el por qué. Surgió en el campo de la arquitectura en Estados Unidos para atender necesidades. Esto nació con el fin de pronto de fomentar la inclusión también, porque antes habían unos edificios que solo se usaban escaleras, entonces ya comenzaron a aparecer lo que son las rampas, lo que son los ascensores, que las personas con discapacidades pudieran movilizarse dentro de los planteles educativos o en otros lugares de una manera adecuada y sin ningún obstáculo. En lo educativo nació con el fin de dar apoyo también en la parte tecnológica a los ambientes de aprendizaje, por ejemplo, los audiolibros, cuando usamos el videobeam, cuando usamos videos y todo eso, que no limite de pronto si tenemos un estudiante que no tiene la capacidad de ver, entonces no lo limite, sino que a través de los audiolibros o a través de los videos ellos también puedan entender y puedan tener su
clase y su aprendizaje. En lo estructural es una fue un método o es un diseño que ayudó mucho, ya que los estudiantes con discapacidades, como lo mencionaba anteriormente, podían llegar a su aula de clase de manera, sí, de manera rápida, segura y sin ningún obstáculo. Lo podían hacer, digamos, de manera propia, ya sin ninguna ayuda de personas terceras. Entonces podemos decir que el diseño universal de aprendizaje aportó en gran manera en la práctica docente, dejando a un lado lo tradicional. Ya no era solo como que si el estudiante no podía ver, entonces o que aprendiera en la casa o que buscara ellos mismos sus métodos, sino que ya pasamos a las nuevas tecnologías, a que pudiéramos desarrollar una clase de todos y para todos, valga la redundancia. Entonces vemos que sí aportó en gran manera a toda la parte de la educación. Dice que la implementación de este diseño universal de aprendizaje debe ser universal y que sea el éxito educativo de todos. La inclusión es el mayor reto para las escuelas en todo el mundo y esta situación es la que compromete a los países para asegurar una educación inclusiva de calidad y sobre todo promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. En mi opinión, son 5 aspectos los que se debe tener en cuenta en una escuela o colegio para garantizar la inclusión de todos los estudiantes, y estos son tener claro la dirección que se requiere, tomar para tener un objetivo claro, utilizar las habilidades y el conocimiento existente para reconocer las capacidades de cada uno, desarrollar un lenguaje compartido sobre la práctica para poder gestionar. Todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y promover el respeto por la diferencia para enseñar a través del ejemplo la empatía, el respeto y la tolerancia. Compartir la responsabilidad del liderazgo. Este aspecto es importante para aprender a delegar responsabilidades y trabajar en equipo.